¿Fue la muerte de Jesús un evento aislado, fruto de la traición humana y el poder romano, o fue, en realidad, la pieza final de un plan anunciado desde siglos atrás? A lo largo de los antiguos textos hebreos hay frases misteriosas, descripciones detalladas y advertencias proféticas que, durante generaciones, parecían incomprensibles. Versos que hablaban de un hombre rechazado, herido por nuestros pecados, de alguien que sería traspasado, vendido por unas monedas, rodeado de enemigos que echarían suerte sobre su ropa. Y todo eso mucho antes de que naciera Jesús de Nazaret. Para muchos esas palabras estaban ahí como enigmas olvidados. Pero cuando los últimos días de Jesús se pusieron en marcha como piezas que caen en un tablero invisible, aquellas profecías tomaron vida. En su arresto, en su juicio, en su crucifixión, cada detalle parecía responder a lo que ya estaba escrito. En este vídeo, vamos a sumergirnos en 5 profecías asombrosas que se cumplieron durante la pasión. No se trata de interpretaciones forzadas ni conexiones superficiales. Lo que vas a ver es tan preciso que muchos aún no logran explicarlo. Y te advierto algo, cuando lleguemos a la última profecía, es posible que ya no puedas leer los evangelios con los mismos ojos. Quédate hasta el final y decide por ti mismo si todo esto fue una simple coincidencia o el cumplimiento perfecto de un plan divino. Y si te apasionan estos misterios ocultos de la Biblia, te invito a que te suscribas ahora mismo a este canal y actives la campanita, porque lo que vamos a descubrir juntos no lo encontrarás en los sermones tradicionales. Dale like y acompáñanos en este viaje por las sombras y la luz de la profecía. Comenzamos con una de las más impactantes de todas, la del siervo sufriente. Profecía 1. El siervo sufriente de Isaías. Durante siglos los rabinos leyeron este pasaje sin comprender del todo su significado. Está en Isaías, capítulo 53, un texto desconcertante. No hablaba de un rey victorioso, ni de un libertador poderoso. Hablaba de un hombre humilde, golpeado, despreciado y sobre todo sufriente. Escucha bien. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Estas palabras fueron escritas aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús. Nadie sabía con certeza a quién se referían. Algunos pensaban que era el propio pueblo de Israel, simbolizado en un siervo. Otros decían que hablaba de un profeta anónimo, pero la figura seguía ahí, silenciosa, esperando. Y entonces llegaron los últimos días de Jesús de Nazaret. Fue arrestado sin resistencia, cayó ante el Sanedrín, no se defendió ante Pilato, y aunque tenía el poder de hablar, eligió el silencio. Fue azotado, humillado, despojado de su dignidad. ¿Te parece una coincidencia? Mira cómo continúa Isaías. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quién, en la historia de Israel, cargó voluntariamente con la culpa de otros? Durante su juicio, Jesús no solo fue acusado de blasfemia, fue tratado como un criminal, flagelado con brutalidad romana, mientras el pueblo, el mismo que unos días antes lo aclamaba, ahora gritaba: «¡Crucifícale!». Y así, el llamado «siervo del Señor», descrito con tal detalle en Isaías, comenzó a tomar forma ante los ojos de los discípulos, que solo después comprenderían lo que había ocurrido. Porque Isaías no termina ahí. Fue cortado de la tierra de los vivientes, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Jesús murió entre ladrones, pero fue sepultado en una tumba nueva, propiedad de un hombre rico, José de Arimatea.
Otro detalle más, otro eslabón más en esta cadena de cumplimiento. Ahora, piensa por un momento, ¿podía Jesús controlar estos eventos? ¿Podía él decidir ser traicionado, juzgado por dos autoridades diferentes, flagelado por soldados romanos, clavado en una cruz y luego enterrado en la tumba de un miembro del Sanedrín? Hay quien dirá que fue casualidad, que son coincidencias, pero cuando las palabras proféticas coinciden no en uno ni en dos, sino en decenas de detalles con los relatos del Evangelio, algo se rompe, la lógica cede y aparece el misterio. El mismo apóstol Pedro, años después, escribiría en una de sus cartas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pedro estaba citando a Isaías. Él había estado allí, había visto con sus propios ojos cómo esa antigua profecía se cumplía palabra por palabra. Ya no había dudas. Y por eso, el capítulo 53 de Isaías ha sido llamado el Evangelio del Antiguo Testamento. Es tan claro, tan potente, que en muchas sinagogas tradicionales no se lee públicamente. ¿Por qué? Porque es imposible no pensar en Jesús al escucharlo. Como cordero fue llevado al matadero. Esa imagen es demasiado fuerte, demasiado reveladora, porque Jesús no solo murió, fue ofrecido, como un sacrificio, como el Cordero de la Pascua, cuya sangre protegía a los hebreos en Egipto. Así también su sangre, dicen los cristianos, protege ahora a quienes creen en él. Y es que nada de lo que ocurrió en esa semana fue improvisado. Todo estaba anunciado. Todo seguía un guión que parecía escrito por alguien que lo había visto todo antes de que ocurriera. Así termina Isaías 53. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Justificar a muchos, llevar el peso de la culpa ajena, ser herido, humillado, olvidado, pero al final levantar a otros. Esta es la primera profecía, y tal vez la más profunda, porque no se trata solo de un detalle externo, no habla de un hecho puntual, nos habla del propósito, de la razón por la cual Jesús tuvo que sufrir, no por accidente, no por error, sino por todos. Ahora dime tú, ¿habías leído alguna vez Isaías 53? ¿Completo? ¿Te parece posible que esto haya sido escrito siglos antes de que Jesús naciera? Déjamelo en los comentarios. Y si esto te está pareciendo revelador, quédate, porque las próximas profecías van a ir todavía más al fondo del misterio. Profecía 2. No quebrarán ni uno de sus huesos. En medio del caos de la crucifixión, hay detalles que muchos pasan por alto. Uno de los más desconcertantes está en algo tan aparentemente insignificante como los huesos. Sí, los huesos. Porque en medio del horror, en medio del dolor, el cuerpo de Jesús cumplió una profecía que muy pocos entienden hoy, pero que tiene una raíz profunda, antigua, marcada desde los tiempos de Moisés. Todo comienza en el Éxodo, cuando Dios ordenó a los israelitas celebrar la primera Pascua. En medio de la noche, antes de salir de Egipto, cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto y marcar con su sangre los dinteles de sus puertas. Aquella sangre los protegería del juicio, pero había una instrucción específica y extraña sobre ese cordero: no quebraréis ninguno de sus huesos. Lo dice Éxodo, capítulo 12, versículo 46, y vuelve a repetirse en Números 9, ni quebrarán hueso suyo. ¿Por qué era importante ese detalle? ¿Por qué ese énfasis en los huesos intactos? Ahora avanza en el tiempo más de 1000 años. En las afueras de Jerusalén, un hombre cuelga de una cruz en el día de preparación de la Pascua. El sol comienza a caer.
Los judíos no quieren cuerpos colgados durante el Shabbat, y por eso los soldados romanos reciben la orden de acelerar la muerte de los crucificados. ¿Cómo lo hacían? Les quebraban las piernas con un mazo. Eso provocaba asfixia casi inmediata. Lo hicieron con los 2 ladrones que estaban a ambos lados de Jesús, pero cuando llegaron a él ya había muerto. Juan, que estaba allí, lo escribió en su Evangelio. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Un soldado, como para confirmar, traspasó su costado con una lanza, y entonces ocurrió algo inesperado. Salió sangre y agua. Era la confirmación física de la muerte, pero también, sin que lo supieran, acababan de cumplir una profecía milenaria. Juan mismo lo señala, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Ese texto conecta con el Salmo 34, donde dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Es un versículo cargado de significado que adquiere un nuevo poder cuando se ve a la luz de la crucifixión. Ahora, detengámonos un momento. Jesús muere en el mismo momento en que se están sacrificando los corderos pascuales en el templo. Él es el verdadero cordero, y tal como el original, ninguno de sus huesos fue roto. Esto no fue un accidente, no fue suerte, fue la exacta continuidad de un patrón que se venía repitiendo desde la salida de Egipto. La Pascua original anunciaba una liberación física. Esta Pascua nueva, con Jesús como víctima, anunciaba una liberación espiritual. Lo extraordinario de esta profecía es su naturaleza doble. Por un lado, tiene una raíz ritual, la integridad del Cordero Pascual. Por otro, es una declaración de preservación. Dios no permitirá que sus huesos sean quebrados. Incluso en la muerte, su cuerpo conserva un símbolo de plenitud, de propósito, de cumplimiento. Y hay un matiz aún más profundo. En el mundo antiguo, quebrar los huesos de un enemigo era un acto de dominio, de humillación total. No romper los huesos de Jesús, incluso en su muerte, es una señal de que su dignidad permanece intacta. Su cuerpo no fue deshonrado como los otros. Fue entregado, sí, pero no profanado, porque ese cuerpo tenía un destino eterno. Cuando los primeros cristianos leyeron este detalle, no pudieron evitar conectar los puntos. No era solo una coincidencia anatómica, era la huella de un diseño, un símbolo escondido entre las sombras del ritual antiguo que ahora brillaba a plena luz en el madero de la cruz. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que un detalle tan específico, aparentemente menor, se cumpla sin intención humana? ¿Cómo evitar que se le rompieran los huesos en una ejecución brutal como la crucifixión? La única forma era que muriera antes, y así ocurrió. Jesús no solo murió por el pueblo, murió como un cordero, exactamente como el ritual lo exigía, sin mancha, sin resistencia y sin un solo hueso quebrado. Esto no es una metáfora, es un hecho documentado, un detalle minúsculo para el ojo superficial, pero un grito para quienes ven más allá. Y esto es apenas la segunda profecía. La tercera se adentra en una de las traiciones más oscuras de toda la historia. Profecía 3. Traicionado por un amigo. Hay heridas que duelen más que los clavos. Hay traiciones que atraviesan el alma más que cualquier lanza. Y entre todas las imágenes dolorosas de la pasión de Jesús, hay una que destaca por su peso emocional y espiritual, la traición de Judas. No vino de un enemigo, no vino de un extraño, fue un amigo, un discípulo cercano, un rostro conocido en la mesa, un nombre que estaba escrito desde mucho antes. En el Salmo 41, escrito por el rey David, aparece un versículo que parece una sombra del futuro. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. David habla desde el dolor de sus propias traiciones.
Pero esas palabras parecen haber quedado suspendidas en el tiempo, esperando el momento exacto para cobrar vida. En el aposento alto, en la última cena, cuando Jesús anuncia: «Uno de vosotros me va a entregar». Judas comía del mismo pan. Había caminado con él durante 3 años. Había visto milagros, escuchado parábolas, sentido la mirada profunda del Maestro. Y aún así, lo vendió. ¿Por qué? ¿Por dinero? ¿Por decepción? ¿Por una misión malinterpretada? El profeta Zacarías, muchos siglos antes, escribió algo todavía más preciso. En el capítulo 11, versículo 12, se lee: «Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata». 30, no 20, no 50, 30 exactas. Ese era el precio que se pagaba por un esclavo herido, según la ley de Moisés, y ese fue el precio que acordaron los líderes religiosos con Judas para entregar a Jesús. Pero el detalle no termina ahí. El versículo siguiente dice: «Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová, al tesoro». ¿Qué hizo Judas después de traicionar a Jesús? Lleno de remordimiento, tomó las monedas y las arrojó en el templo. Los sacerdotes, considerando impuro ese dinero, lo usaron para comprar un campo, el campo del alfarero, exactamente como lo describe el profeta. Nada de esto fue inventado después. Los textos de Zacarías estaban allí desde hacía siglos. Los salmos circulaban en las sinagogas desde generaciones atrás, y sin embargo, cada palabra encajaba con una precisión escalofriante. Pensemos un momento en lo improbable de esto, que alguien cercano traicionaría al Mesías, que lo haría por 30 piezas de plata, que ese dinero terminaría en el templo para comprar un campo. Son demasiadas coincidencias para ser casuales y, sobre todo, demasiado humillantes como para ser diseñadas por los seguidores de Jesús si lo que querían era engrandecer su figura. Esta profecía nos revela algo más profundo, no solo la exactitud de los eventos, nos habla del dolor íntimo del Mesías, porque no fue traicionado por cualquiera, fue un rostro cercano, una voz familiar, y Jesús lo sabía. Durante la última cena, cuando Judas se acercó, Jesús no lo desenmascaró con odio. Le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Y cuando Judas lo besó en el huerto, Jesús le respondió con una palabra que duele más que 1000 espadas: «Amigo, ¿a qué vienes?». El beso, el símbolo de la cercanía, el acto de afecto, convertido en arma de traición. Todo esto ya estaba escrito, pero vivirlo, sentirlo, fue parte del sufrimiento más profundo de Jesús, no el físico, sino el emocional, el espiritual, la decepción de ver que uno de los suyos había vendido su alma por el precio de un esclavo. Y aún así, Jesús no lo maldijo, no lo expuso, le llamó amigo, porque incluso en la traición, la misericordia estaba presente. Esta profecía, quizás más que las anteriores, toca una fibra humana universal. ¿Quién no ha sido herido por alguien cercano? ¿Quién no ha sentido el filo de una traición inesperada? Jesús lo vivió, pero no como víctima sin sentido. Lo vivió como cumplimiento de algo mayor, como parte de una historia tejida desde lo alto. Y ahora la pregunta queda para ti. ¿Es posible que hasta el más doloroso de los actos haya estado previsto? ¿Puede haber esperanza incluso cuando nos fallan los más cercanos? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cuál crees que fue la verdadera motivación de Judas? ¿Ambición? ¿Desilusión? ¿Arrepentimiento tardío? Y prepárate, porque la siguiente profecía nos llevará directamente al centro del horror, el momento en que sus manos y sus pies fueron traspasados. Profecía 4. Le traspasaron las manos y los pies. Pocas escenas han quedado tan grabadas en la memoria colectiva de la humanidad como la crucifixión de Jesús.
La imagen del cuerpo colgado, ensangrentado, los brazos abiertos, las manos atravesadas por clavos, es la síntesis del sufrimiento extremo. Pero lo que para muchos fue solo una ejecución romana, para otros fue el cumplimiento de una antigua visión profética, escrita en palabras que hielan la sangre: horadaron mis manos y mis pies. Estas palabras se encuentran en el Salmo 22, atribuido al rey David, escrito más de 1000 años antes de la crucifixión. Escucha cómo comienza: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te suena esa frase? Es exactamente lo que Jesús gritó desde la cruz, según los evangelios de Mateo y Marcos. No fue un grito al azar, fue la cita directa del primer versículo de ese salmo, pero lo que viene después es aún más impactante. En el versículo 16 del Salmo 22, leemos: Me han rodeado cuadrilla de malhechores, horadaron mis manos y mis pies. En hebreo, el término utilizado implica perforar, atravesar. Y en la época en que fue escrito, la crucifixión aún no existía como método de ejecución. Los babilonios no la practicaban. Los persas apenas comenzaban a desarrollar formas primitivas. Fue el Imperio Romano quien la perfeccionó muchos siglos después, y sin embargo, David describió en detalle algo que aún no había sido inventado. Jesús fue clavado en la cruz, no con sogas, no con cuerdas, con clavos. El Evangelio de Juan lo confirma cuando Tomás, tras la resurrección, exige ver las marcas. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, no creeré. Esas marcas, esas heridas, son prueba viva del cumplimiento literal de la profecía. Las manos y los pies fueron atravesados, tal como el Salmo lo había anunciado. Pero el Salmo 22 no se queda en ese detalle. Dice también: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Otra escena que se cumplió al pie de la letra cuando los soldados romanos decidieron no romper su túnica, sino jugarla a los dados. Volvamos a la imagen de los clavos. No eran pequeños, eran gruesos, hechos para atravesar hueso y madera. El dolor era insoportable. El cuerpo quedaba suspendido por sus propias heridas. Respirar se convertía en una tortura. Y sin embargo, en medio de ese dolor, Jesús estaba cumpliendo palabra por palabra lo que David había escrito siglos antes, no como símbolo, sino como realidad física. Y hay algo aún más poderoso. El Salmo 22 es un poema de desesperación que se transforma en alabanza. Empieza con el abandono, pero termina con la esperanza. Después de describir la angustia, el dolor, el desprecio y la burla, concluye con esta frase: porque no despreció ni abominó la aflicción del afligido, lo escuchó cuando clamó a él. Es como si el mismo Salmo contuviera la muerte y la resurrección, como si Dios estuviera diciendo: yo ya lo sabía, todo esto forma parte del plan. Y hay más. El profeta Zacarías, en su capítulo 12, versículo 10, escribió: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿Quién es este personaje que sería traspasado y que causaría lamento en Jerusalén? Los primeros cristianos lo vieron claro. Se refería a Jesús, porque no solo fue traspasado por clavos, también por una lanza. Y ese acto, ese derramamiento final de sangre y agua, fue el sello definitivo del sacrificio. Cuando unimos estas profecías, no vemos simplemente palabras antiguas, vemos una coreografía divina, un guión escrito desde antes de los siglos. Cada clavo, cada herida, cada gota de sangre ya había sido anticipada. Y entonces surge la pregunta: ¿cómo es posible que alguien describa con tal precisión una forma de ejecución aún no inventada? ¿Cómo puede un salmo escrito en la Edad de Hierro predecir una escena que solo tendría sentido 1000 años después? Déjame tu reflexión en los comentarios.
¿Crees que David, al escribir estas palabras, tenía idea de lo que estaba profetizando? ¿O fue el Espíritu de Dios quien, a través de él, nos dejó una ventana al futuro? Y si todo esto te está removiendo por dentro, espera a ver la última profecía, porque ahí, incluso los soldados romanos, sin saberlo, terminaron cumpliendo la Escritura. Profecía 5. Repartieron sus ropas y echaron suertes. A veces los detalles más pequeños son los más reveladores. En medio de una escena tan dramática como la crucifixión, hay un momento que muchos pasarían por alto. Un grupo de soldados, ajenos al dolor de aquel hombre clavado en la cruz, decide repartirse su ropa y jugarse su túnica a los dados. Para ellos era una costumbre, una forma trivial de sacar provecho de un prisionero condenado. Pero sin saberlo, estaban cumpliendo una profecía escrita más de 1000 años antes. El Salmo 22, el mismo que hablaba del traspaso de manos y pies, tiene una frase clara y directa. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. No es una metáfora, no es una imagen poética, es una descripción literal de lo que ocurrió. Según el Evangelio de Juan, los soldados tomaron las vestiduras de Jesús y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Pero había una túnica especial, sin costura, tejida de una sola pieza de arriba a abajo. No quisieron romperla. Decidieron echar suertes sobre ella a ver a quién le tocaba, y así, en medio del dolor y la sangre, cumplieron la Escritura sin saberlo. Pensemos en esto. Eran soldados romanos, paganos. No tenían interés en las profecías hebreas. No conocían los salmos de David. Para ellos, Jesús era solo un rebelde más, otro ejecutado entre tantos, y sin embargo, su simple acto de juego fue parte del guión divino. Ninguno de los evangelistas pasa por alto este detalle. Juan, en particular, lo subraya. Esto, pues, hicieron los soldados. Como si dijera, no lo sabían, pero estaban cumpliendo algo mayor. ¿Por qué es tan importante este detalle? Porque nos revela que no solo los grandes eventos, como la traición, la flagelación o la crucifixión, estaban profetizados. También los gestos secundarios, los actos casuales, los márgenes de la escena, incluso el destino de una prenda de ropa. La túnica sin costura tiene un simbolismo especial. En el Antiguo Testamento, la vestidura del sumo sacerdote también era tejida de una sola pieza. ¿Casualidad? Tal vez. O tal vez era una señal más de que Jesús no solo era el Cordero del sacrificio, sino también el sacerdote eterno ofreciendo su vida por muchos. Además, la escena desnuda a Jesús por completo, literalmente. En la cruz no quedó cubierto por nada. Fue despojado de su ropa, de su dignidad humana. Se entregó sin defensas, totalmente expuesto, vulnerable, como Adán tras el pecado, como el sacrificio que no se oculta. Y eso también estaba profetizado. Esta profecía es especial porque nos habla del control absoluto de Dios. Incluso cuando todo parecía estar fuera de control, incluso cuando su hijo colgaba desnudo ante el mundo, abandonado por los suyos, burlado por sus enemigos, el plan seguía su curso, no había caos, todo estaba escrito. Y esto no debería sorprendernos. El mismo Jesús, después de resucitar, cuando se encontró con los discípulos de Emaús, les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas?» Luego, empezando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todo lo que las Escrituras decían de él. Él lo sabía, lo había leído, lo había entendido. Por eso, cada acto de la pasión tenía una raíz antigua. Cada paso estaba conectado con una palabra escrita siglos atrás. Los soldados no lo sabían, pero tú y yo, ahora, sí lo sabemos. 5 profecías, 5 momentos,
5 piezas de un rompecabezas profético que se armó en los días más oscuros de la historia, para dar paso a la luz más poderosa. Y esta última, tan aparentemente trivial, es quizás la más impactante, porque nos demuestra que ni el azar está fuera de los designios de Dios, que todo, hasta el más mínimo movimiento, tiene un lugar en su plan. Entonces, dime tú, ¿crees que es posible que tantas profecías se cumplan de forma exacta, sin que haya una inteligencia superior detrás? ¿Sigues creyendo que fue coincidencia? Déjamelo en los comentarios. Y quédate para la conclusión, porque ahora viene la reflexión final, una que puede cambiar la forma en la que ves la Biblia y tu propia vida. 5 profecías, 5 escenas que parecen arrancadas de los textos antiguos y colocadas con precisión quirúrgica en los momentos más intensos de la pasión de Jesús. Ninguna fue casual, ninguna fue producto del azar. Cada palabra, cada gesto, cada herida, estaba ya escrita, estaba anunciada. La traición, el precio, los clavos, los huesos intactos, las ropas divididas, todo había sido dicho con siglos de antelación, y cuando llegó la hora, se cumplió. No para impresionar, no para demostrar poder, sino para mostrar algo más profundo, que el sufrimiento, el dolor y la muerte no escapaban del plan de Dios. Jesús no fue una víctima, fue un oferente, y su entrega no fue improvisada, sino parte de un diseño divino que comenzó mucho antes de que naciera. Ahora te pregunto, ¿puede un solo hombre, por voluntad propia, cumplir al pie de la letra tantas profecías? ¿O será que todo esto es una prueba de que la Biblia es más que un libro antiguo, es una historia viva que sigue hablando hoy? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de estas profecías te impactó más? Y si este viaje te ha hecho ver la pasión de otra forma, te invito a que te suscribas ahora al canal, actives la campanita y nos acompañes en los próximos vídeos donde seguiremos desentrañando los secretos ocultos de la Biblia. Dale like si este contenido tocó tu corazón. Bendiciones.